Muy bien. Ujú. Estados Unidos. En Estados Unidos se concentran hoy día los economistas más importantes, más conocidos y más difundidos. De ahí es donde se estructura esta balanza de pagos y se hace llegar a todo el mundo. Con este documento y su elaboración se tiene ya una información precisa de en qué gasta el Perú, qué es lo que paga la economía peruana, ¿no? Cuáles son sus pagos y cuáles son sus ingresos. O sea que es así como un documento contable, ¿no? De una tienda, por ejemplo, en una tienda, en una bodega, algunos que son muy minuciosos apuntan, ¿no? ¿Qué venden en el día? Han vendido dos gaseosas, apuntan, ¿no? 6 soles. Apuntan ahí, han vendido, a ver, un, a ver, han vendido 3 leches, 3 tarros de leches, ¿no? 10 soles, algo así. Y están apuntando todo el día. Al final de en la noche sacan un balance de ese día, ¿no? De cuánto han habido de ingresos, cuánto ha vendido. Para después contabilizar al mes y después sacar toda una cantidad de dinero que han obtenido de ingresos. Para que a fin de mes también vayan a hacer las compras, ¿no? Vayan a hacer los pagos. ¿Por qué? Porque van a traer mercadería. Entonces, todo ese movimiento contable a nivel micro, a nivel de una tienda, de una bodega, de un negocio, ahora lo vamos a ver a nivel nacional, a nivel del país, ¿no? ¿Sí? Ajá, muy bien, gracias por el aporte. Ya, entonces, vamos a entrar a ese tema el día de hoy. Todos atentos, por favor. Cualquier, cualquier duda, plantearlo, ya sea con micro abierto o ya sea por el chat. Y ahí está la imagen que hace referencia a esta balanza, la balanza de pagos, donde debemos colocar así, mire, aquí debemos colocar a ver, los pagos, los gastos. Los gastos le llaman así, mira, le llaman así, ajá, le llaman débitos, ¿ya? Mientras que los ingresos en este tema, tiene este Crédito. nombre. Ajá, exacto. Le llaman créditos, mira, así, ¿ya ves? Entonces, así se va a llamar. Entonces, de acuerdo a la cantidad que registren de débitos y créditos, va a salir un resultado. Por ejemplo, a ver, si los débitos son mayores que los créditos, ¿qué pasará con la balanza de pagos? ¿Será positiva o negativa? Si los Positiva. débitos, si hacemos más gastos, tenemos más gastos de lo que ingresa al país, ¿será positiva o negativa? Negativa, negativa, Es negativa. negativa, negativa, claro, claro, muy bien, ¿ya? Muy bien, correcto. Entonces borramos esto. ¿Y qué tal si los débitos son menores y los créditos son bastantes, pesan mucho los créditos, ¿no? Positivo. Es Positivamente. positivo, muy bien. ¿Por qué, profe? Porque hay menos gasto y más ingresos. Entonces, a esta relación entre ingresos y egresos se le llama la balanza de pagos, la cual puede ser positiva o negativa. A veces sale equilibrada, a veces sale equilibrada, ¿ya? Sí, entonces esto se trata la clase del día de hoy. También le llaman superávit, muy bien, Aarón. Superávit, déficit, también le llaman, así es, gracias. Bien, entonces vamos a entrar a ese tema y el tema se llama así, la balanza de pagos. Que en realidad pues es un balance, ¿no? Es un informe sobre lo que ha acontecido en ingresos y egresos producto de las actividades económicas nacionales. Esto es parte de la macroeconomía, ¿ya? Y vamos a ver hoy día todos sus detalles, todos sus
Ujú, claro, muy bien. Algunos ya están con términos económicos muy, muy especializados, ¿sabes? Me dicen saldo cero, profe, cuando es equilibrado. ¿Ves? Algunos ya se están incursionando en el campo económico de manera más profunda. Bien, eso vamos a ver. Y estos serían los objetivos de la clase. Primer objetivo de la clase sería que comprendamos la estructura de la balanza de pagos, ¿no? Su parte de débitos y créditos, ¿no? Segundo, conocer las diferentes operaciones dentro de las cuentas en la balanza de pagos y estos resultados al final, ¿no? ¿Qué pasa con estas operaciones? Y también entender la importancia de la balanza de pagos para comprender mejor la economía de un país, porque gracias a estos datos podemos tipificar, catalogar, podemos poner un nombre al Perú, ¿no? Podemos decir si el Perú es un país en vías de desarrollo, si está atrasado, si está modernizándose. Ahí nos podemos dar cuenta con estos informes económicos, que evidentemente no llegan al pueblo peruano. Esto lo maneja la alta burocracia del Estado peruano y sobre todo, a ver, ¿a quién le interesa más esta información? ¿A quién le llega más esta información? A ver, ¿a la gente humilde, a la gente rica del Perú o a los acreedores extranjeros? Extranjeros, Acreedores extranjeros. extranjeros, Acreedores extranjeros. extranjeros, profesor. Sí, muy bien. A todos aquellos que le debemos, a todos aquellos que le debemos, a ellos les interesa mucho toda esta información que vamos a ver hoy día, así con cifras, ¿ah? Ellos lo tienen con cifras exactas y pueden darse cuenta si el Perú tiene o no tiene posibilidad de pagar, ¿ya? Y de esa forma ellos ven si pueden o no pueden prestar al Perú. Ujú. Sí, estos son materiales de información A1 para los países poderosos del mundo, los organismos financieros, la banca internacional, porque esta información es pública, no es una información secreta, por si acaso, ¿ah? No vayas a pensar que esto es un misterio, no, sino que esto no se difunde, que es otra cosa, no se difunde, no lo explican, no lo enseñan. En la mayoría de colegios nadie sabe estas cosas, ¿sí? Eh, es que es un tema que tiene otra orientación, ¿no? Se va hacia eh, los estudios económicos más grandes del mundo, al Fondo Monetario, por ejemplo, llega el primer ejemplar de toda esta información, ese le llega al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Banca Internacional, al Club de París. Ellos sí, ellos tienen ahí, a ver, ¿cómo está Perú? A ver, trae su balance de pagos, hacen una lectura rápida y dice, está bien, préstale, préstale. Pásale más dinero, más, préstale más, y empiezan a mandar cantidad de préstamos al Perú. Por eso la deuda externa se ha quintuplicado. Mire, ¿sí? A ver, si más o menos 5 veces se ha crecido, ¿eh? De lo que era casi 60.000 millones de dólares, hoy día estamos hablando de 250.000 millones de dólares. A ver, ¿y esta deuda será pagable o impagable? Impagable. Impagable. Sí, Impagable. gracias. Si hacemos un cálculo, no alcanza el presupuesto para pagar esto. Si el presupuesto ni siquiera llega a esa cantidad, el presupuesto del país, lo que nosotros vamos a gastar este año, no llega a esa cantidad de endeudamiento que tenemos. No se podría pagar, ni siquiera con esa opción, ¿no? De agarrar toda la plata del Estado y dárselo al extranjero, no alcanzaría para pagar. Y ojo, los intereses van subiendo cada mes, cada año, suben y suben y suben sin parar, ¿ya? Miren, este es la balanza de pagos. Vamos a hacer un concepto sencillo nomás. Es un sistema de registro sumamente ordenado y sistematizado. ¿Y qué se registra, profesor? El valor en moneda nacional, ¿ah? En moneda nacional de las operaciones económicas. ¿De quiénes? De todos aquellos que viven mínimo un año en el Perú.
y esos que viven mínimo un año en el Perú, que son los residentes, ¿no? Y todos nosotros, con relación a los residentes del mundo. Generalmente, este registro de estas operaciones económicas, actividades económicas, van a ser registradas en un periodo de un año más o menos. O sea, por ejemplo, para el mes de enero, febrero, ya está saliendo la balanza de pagos del año 2021. Ya está saliendo un documento como una fuente de información de primera mano para, sobre todo para los estados, para los acreedores, etcétera, ¿ya? Y para los organismos financieros internacionales. Ese sería el concepto. Ya es un documento en el cual se ordena, sistematiza el valor monetario, siempre en moneda nacional de las operaciones económicas entre los residentes de un país, o sea, los nacionales en primer lugar, y en segundo lugar, los que han venido al Perú a buscar pues una actividad económica, ¿no? ¿Cuál es el requisito para ser residente? Solamente vivir un año en el país y tener alguna actividad productiva. Quizás, mire, puede ser que tengas, a ver, llega un colombiano al Perú, pone un taller de confecciones, ¿no? Y empieza a vender ropa barata a Colombia, a su país. Uh-huh. Así es. O quizás un peruano allá en Japón está produciendo, a ver, comida, ¿no? Comida, habría abierto un restaurante, quizás un Gastón Acurio, ¿no? Un Gastón Acurio, quizás. Entonces, así se va registrando toda esa información, ¿ya? Entre peruanos, residentes y extranjeros todo el mundo. Bien, ese sería la balanza de pagos en un concepto muy sencillo. Y este es el concepto que establece el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es el principal interesado en que se establezca este documento. Mira lo que dicen ellos. La balanza de pagos es un estado de cuentas o estadístico que resume sistemáticamente para un periodo, y hemos dicho un año, ¿no? Un periodo específico, las transacciones económicas entre la economía nacional y el resto del mundo. O sea, dicen lo mismo que el concepto anterior, pero, ¿no?, con otros términos, con otras palabras, con otra forma de redactar, ¿no? Más dura, más... Uh-huh. El otro es más sencillo, el otro concepto es más sencillo de entender, ¿no? Es un poquito más amplio todavía. En cambio, este concepto de acá es más directo, ¿no? Este es un concepto que elabora el Fondo Monetario Internacional y que lo hace difundir en todo el mundo, ¿no? Sí, ese es el concepto. Miren, ahora, siempre se va a hacer en moneda del país, ¿ya? Sí. Ahí se establece cuánto es lo que se compra, cuánto se vende, ¿ya? Qué capitales han ingresado al país, qué capitales han salido del país, todo se sabe con detalle, ¿ya? Es que ahí cruzan información todas las entidades, el Ministerio del Interior, perdón, Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, la SUNAT, todas las entidades van a cruzar información para tener así, con precisión, cuánta plata o cuánta inversión ha llegado al Perú en los últimos meses y cuántos se han retirado del Perú. Entonces, todo ese movimiento preciso y exacto lo tiene, por ejemplo, Migraciones. Migraciones sabe cuántos han salido del Perú y qué han llevado, qué se han llevado del Perú, ¿no? Y la Superintendencia de Banca y Seguros sabe qué han hecho esos que se han ido del Perú a nivel financiero, si han llevado o no han llevado plata, ¿no?, a través de cuentas bancarias al extranjero. Y eso se sabe porque hay un informe así, detallado de cuánta plata mueve cada uno de nosotros. Hoy día, si nosotros depositamos una cantidad de dinero al sistema financiero, nos piden nuestro DNI. O sea, sale en el informe, sale quién ha depositado la plata,
¿Y para quién lo ha depositado? ¿Y por qué todo esto, profe? Porque la Superintendencia de Banca y Seguros tiene como una de sus funciones combatir el lavado de activos. Y el lavado de activos es, a ver, dinero honesto o dinero del narcotráfico. Dinero del narcotráfico. Narcotráfico. Dinero ilegal. Exacto, dinero ilegal, dinero del narcotráfico, dinero de la trata de personas, dinero del sicariato. Dinero fantasma. Claro, todo ese dinero que no tiene explicación porque viene de fuentes ilegales, fuentes delincuenciales. Claro, la prostitución también. Claro, claro, hay dos tipos de prostitución, ¿no? Una prostitución legal y una ilegal. La ilegal es la que lava activos. La ilegal, esa donde las mujeres son secuestradas, son torturadas, son, son convertidas en drogadictas, ¿no? Y prostituidas Migrantes. hasta la muerte. Ah, los inmigrantes, ¿no? La trata de personas. Ya, todo eso, ese ámbito es el lavado de activos. Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene esa función de investigar quién está moviendo tanta plata y por qué mueve tanta plata. A ver, en los últimos años, la Superintendencia de Banca y Seguros ha cumplido su función o no ha cumplido su función. No. Al ojo nomás. A ver, ¿cuántas denuncias hay de la SBS sobre el lavado de activos? Casi nada. Los que han hecho esa investigación es el Ministerio del Interior, con un equipo especializado llamado los sabuesos financieros. O sea, los fiscales han tenido que conformar un equipo especializadísimo de jóvenes talentosos para buscar el dinero ilegal. Claro, la SBS tiene que brindar la información, pero de iniciativa, de mutuo propio, la SBS no ha hecho nada. No hay investigaciones que la SBS haya iniciado, haya denunciado, haya dicho, ¿no? Acá hay lavado de activos, está haciendo lavado de activos, acá también, acá también. Pero eso sí, está en la obligación de brindar la información de los movimientos financieros de tales o cuales sospechosos. Sospechosos que no trabajan, pero tienen fortunas. Vienen del extranjero y forman cantidad de empresas. Empiezan a comprar terrenos de $1 millón, $2 millones, pero cuando uno hace su seguimiento, el seguimiento de este señor en el extranjero, no tiene tanta fortuna allá, en Estados Unidos, por ejemplo. Más bien su familia está acusada de fraude, ¿no? Está preso su papá, está en la cárcel, pero llega al Perú y se vuelve un empresario próspero, vendiendo inmuebles acá, allá, venden casas, edificios, mansiones, está vendiendo. Entonces, esa situación, por ejemplo, la SBS no se sabe de que haya hecho una denuncia, haya hecho una investigación, haya iniciado una investigación por funciones. En cambio, el Ministerio del Interior, que es la Fiscalía, ha tenido que formar un equipo especializado de investigadores en finanzas. O sea, esos investigadores, tú los metes en otro campo, por ejemplo, en el campo por ejemplo, quizás el peritaje, pues, ¿no? Para ver las firmas, esas cosas, eso no es su área. Tú los metes para investigar los cuerpos y cómo han sido muertos, ¿no? Que es forense, tampoco es su área. ¿Ya? Ellos son especialistas en el movimiento financiero, cómo se va la plata a tal lugar, a tal cuenta, y hacen el seguimiento a otra cuenta y otra cuenta y otra cuenta, y van a ubicar que hay toda una cadena de movimiento financiero para que vuelva a la persona que es el presidente, el ministro, el congresista, ¿no? Por ejemplo, Pero Pablo Kuczynski, mira, de la época de Toledo todavía, de la época de Toledo, hubo mucho soborno, y esa plata fue dando vuelta, vuelta, vuelta para perder de vista a los investigadores. Casi 10 más nos pasó. Y después de varios años, recién llega la cuenta de PPK, pensando que todos se han olvidado, nadie ha podido seguirlo, pero para eso está el equipo financiero, un equipo especializado
Su nombre popular es sabuesos financieros. Y han encontrado, pues, ¿no? Por eso a PPK le han dado hace poquito, le han dado impedimento de salida del país. Sí, le han anulado su prisión domiciliaria por su estado de salud, porque está ya avanzado en la edad, pero tiene que rendir cuentas a la justicia, ¿no? Bien, entonces estos documentos ayudan mucho a esos fines. ¿Mm? Entonces, la balanza de pago, ahí se registra el total de ingresos y egresos, ¿ya? Los ingresos es el dinero que llega, ¿no?, del extranjero por las operaciones que hemos realizado, ¿no? Ya sea vendiendo productos del extranjero, pagan, y esa plata llega. También puede ser préstamos, también. Y los débitos es lo que nosotros pagamos cuando compramos, pues, ¿no? ¿Qué compramos al extranjero? Uy, cantidad de cosas compramos. Ahora en Navidad se viene una ola de productos infantiles, ¿no? Para los niños peruanos. Y a ver, ¿y de qué país van a llegar en masa esos productos? ¿China? ¿De qué país? ¿Mm? China. Sí, China. ajá, exacto, muy bien. Oye, no había leído este comentario que está haciendo un compañero por el chat. Había identificado el ejemplo que he puesto, miren. Sí, porque yo había puesto un ejemplo de un norteamericano que llegó al Perú y allá su familia no es millonaria, la familia de este ¿Esposo de señor. Keiko? Exacto. Me había puesto el esposo de Keiko. Exacto, el esposo de Keiko. Acá en el Perú es un próspero empresario que mueve cantidad de terrenos, edificios, casas, mansiones de $500,000, 1,000,000, $2,000,000, así como si nada. Entonces ahí la fiscalía le ha echado ojo y está investigando por el delito de lavado de activos. Lavado de activos. Porque no es posible de que alguien que en su vida pasada, toda su juventud y su madurez no ha destacado financieramente, llega al Perú y es un empresario muy próspero, ¿ya? Entonces, por eso la fiscalía le echaba el ojo a él, a su esposa, que es todavía con más pruebas, más testigos. Sí, ese es un caso de lavado de activos. Miren, hay un ejemplo acá. El ejemplo de los créditos. Mira, en el Perú, ¿qué hacemos? ¿Qué es el Perú? Vende 100 toneladas de cobre a $2,000 cada tonelada. O sea, remate. Entonces, ¿qué dice? El valor de venta es de $200,000. Eso es lo que va a ingresar al Perú. Por eso, esos son los créditos. Los créditos, mira. Entonces, los créditos, lo que llega al Perú, son ingresos de $200,000. ¿Ya? En cambio, los débitos es cuando el Perú compra 100 computadoras a $2,500 cada una. O sea, más o menos estaría... Cada computadora valdría más o menos 9,000 soles. 9,000 soles, ¿sabes? Son computadoras más o menos, ¿no? Entonces, el valor de la compra es de $250,000. Entonces, la salida, los pagos que hay que hacer son en esa cantidad, $250,000. Ahí está, ¿ves? Estos son los créditos y estos son los débitos, para que no haya ninguna duda. Y así puedes poner cualquier ejemplo, ¿ah? A ver, otro ejemplo de créditos, a ver, algún producto que vendamos al extranjero. ¿Litio? El litio, muy bien, el litio. Y a ver, 200 toneladas de litio, a tanta cantidad de dinero, ya, esos son ingresos. Otro ejemplo, espárragos, muy bien, espárragos. ¿Qué más? Café. El café, sigue, Maíz, maíz, aunque ya ven, Plata. La papa. la papa, algodón, papa, sí, y sobre todo cacao. También vendemos harina de pescado, petróleo, algodón, azúcar, etcétera, etcétera. Y todas esas ventas que hacemos al extranjero significan para el país, significan ingresos. Y todo eso se va a contabilizar. A ver, ejemplos de débitos. Ejemplo de débitos. ¿Qué podemos comprar al extranjero?
Vacunas. Vacunas de China, sobre todo, ¿no? Luego de Inglaterra y ahora Autos de queremos Alemania. de Rusia, de Alemania también. Muy bien, compramos celulares también. ¿Qué más? Bicicletas. Bicicletas, laptop. Sigue. Maquinaria de construcción. Muy bien. Computadoras, compramos automóviles, ¿no? Máquinas, y todo eso significa salida de dinero, ¿no? Como lo hemos comprado en dólares, así lo escribimos en dólares. ¿Ya? Entonces, ahí están los ejemplos de los débitos y créditos. No hay duda ya. No hay ninguna duda al respecto. Ya, mira. Se trata de esto. Ujú. Ahora, la estructura de la balanza de pagos no es una creación peruana ni de los economistas peruanos. Es un conjunto de ideas que ha sido elaborado por el Fondo Monetario Internacional. O sea, la estructura de esta balanza de pagos que hoy día el Perú utiliza para hacer su contabilidad es la metodología y lineamiento del sexto manual de la balanza de pagos elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso es lo que a ellos les interesa saber. Y ellos lo han estructurado según sus intereses. Según sus intereses. Por eso en la balanza de pagos no aparece la economía informal. No aparece, mire, las economías así de sobrevivencia de los peruanos. No les interesa esa economía. ¿Ah? Tampoco les interesa la economía del campo, esa economía de sobrevivencia del campo, que es una economía de autoconsumo, tampoco les interesa. ¿Ya? Lo que a ellos les interesa es sobre todo aquel sector, ¿no? Grande de ingresos, como por ejemplo el sector minero, el sector agroexportador, el sector financiero, el sector industrial, el sector pesquero, ¿ya? Maderero, esos sectores les interesan. ¿Ya? Por eso ahí en el sexto manual de la balanza de pagos se especifica todos esos detalles, ¿ya? Bien, y mira, esta es la estructura. La estructura de la balanza de pagos está elaborada en el Perú de acuerdo al manual proporcionado por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? A ver, y esta característica que está en pantalla, a ver, ¿qué es lo que está explicitando? La soberanía nacional, la autonomía del país en decidir sus asuntos internos o la dependencia financiera e injerencia de extranjeros. A ver. Dependencia. Muy bien, sí, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume todo lo que dice el Fondo Monetario, miren, así, con comas, con puntos y comas, ¿ah? Aquí los economistas, sí, los economistas de la Pacífico, los economistas de la Católica, que son funcionarios del Estado peruano, ahí sí se bajan ahí, se bajan ahí. Ahí sí, ya, ¿qué se va a hacer? Hay que aceptar todo, todito lo que dice este documento, este libro, este es un libro, ¿ya? Todo lo que dice ahí, así tienen que hacerlo igualito. Pobrecito que se salgan de esos lineamientos, ¿ah? Ahí sí le llaman la atención, ¿no? De afuera dicen, está mal hecho, falta este rubro, ¿no? Que por qué han cambiado, ha salido mal la cifra, esto que no, o empiezan las quejas cuando hacen mal o hacen diferente a este manual. Y perdón, cada año se va actualizando. Mira, sexta edición ya va. ¿Ves? O sea, van perfeccionando, van haciendo más fina su recolección de información para tener algo más preciso y ellos puedan tomar decisiones más adecuadas en el manejo de las finanzas internacionales. Porque esta balanza de pagos al final va a servir para eso, ¿no? Es un diagnóstico, cómo está el Perú. Si el Perú está bien o está mal, y de acuerdo a eso, vienen o no vienen los préstamos. Por eso el Fondo Monetario le pone el ojo en primer lugar, ¿ah? No lo descuidan. A ver, ¿qué país de Sudamérica ha roto con esta estructura de la balanza de pagos? No les interesa este manual. Venezuela. Venezuela. ¿Y qué otro país? Hace 60 años ya rompió con el Fondo Monetario y hace por su propia cuenta
su Bolivia. contabilidad. Cuba. Cuba, Cuba. y últimamente Bolivia también. Bolivia también se está revelando a estas recomendaciones. En el fondo no son recomendaciones, en el fondo son imposiciones. Porque si tú te sales de esto, no quieres obedecer, vienen premios o castigos. Castigos. Claro, te cortan el crédito. Y cortar el crédito a un país pobre es terrible, es terrible. Claro, un país pobre que no ha desarrollado su industria nacional, que no tiene capacidad de producir ellos mismos sus productos, su medicina, por ejemplo, tiene que castigarles, es perjudicarles terriblemente a la gente. Por eso acá cumplen al pie de la letra. En cambio, esos 3 países que hemos visto, creo que hasta Argentina también está observando este manual, ¿ah? Cuba rompió hace tiempo. Venezuela ya hace 20 años también ya ha cambiado su balance de pagos. Bolivia está cambiando ya. Argentina de estos últimos años también ha dicho que esta balanza no les conviene mucho. Hay que reestructurar, dicen ellos. Y el fondo está molestísimo con estos 4 países, ¿ah? Por eso hay una campaña de desprestigio contra esos gobiernos, ¿no? Presentándolos pues de la peor manera, ¿no? Claro, tienen problemas también, eso nadie lo va a negar, ¿no? Sí, muy bien. Sí, acá un videito para entrar al tema, ¿ya? Todos listos, unos 3, 4 minutos para que puedan observar este material fílmico. A ver, vamos a pasarlo acá. ¿Ya? Todos atentos. ¿Sí? Ya, ahí les comparto, mientras pasa la publicidad. Eso no perdona. La publicidad, pues son millones y millones de dólares que circulan diariamente por estos canales. Ya, adiós publicidad. ¿Qué están haciendo? Conferencia de Tokio. Ya. Empezamos.
Creo que estaba muy explicativo, muy didáctico este video, ¿ah? Algunos creo que han estado bailando también, han estado moviéndose al ritmo de esta música cadenciosa. Sí, entonces, este material nos introduce en el tema del día de hoy. Sí, sí. Entramos con la balanza de cuenta corriente. Ahí empieza la estructura de la balanza de pagos, ¿ah? Esta es la primera parte, el primer elemento de la balanza de pagos. Empezamos, mira, en esta parte de la balanza de pagos, que es una de las más importantes, se va a registrar, mira, se registran todos los flujos de bienes y servicios, ¿ya? Se registran las rentas de los factores productivos y las transferencias corrientes entre los residentes de un país con el resto del mundo, ¿ya? O sea, que vendría a ser la balanza de cuenta corriente, que sería la más importante de todas, ¿no? Esta de acá. Además de eso, se van a registrar operaciones más comunes entre una economía nacional y el resto del mundo. A ver, ¿cuáles son ellas? Por ejemplo, mire, si en esta balanza de cuenta corriente, hay, por ejemplo, déficit, o sea que estamos, mire, pagamos más al extranjero que lo que ingresa del extranjero al Perú, entonces entramos en un déficit. Y este déficit, este faltante, a ver, vamos a escribir mejor acá, ¿ya? Decimos, mira, en la balanza de cuenta corriente, imagínate que de créditos tenemos 100. Y de débitos, ¿cuánto tenemos? De débito tenemos 120. Entonces, cuando tenemos dos variables, lo que hacemos simplemente es una resta, hacemos una diferencia, ¿no? Entonces, acá obtenemos que hay un déficit de 20. O sea, nos falta para pagar esto. Entonces, como nos falta para pagar, inmediatamente la salida de siempre es endeudamiento. Es sacar préstamos del extranjero, ¿no? Sí. Ahora, cuando hay superávit, que es distinto, es lo contrario, entonces hay capacidad de financiamiento hacia el extranjero. O sea, tenemos capacidad de pago. ¿Sí? Y aquí están las subcuentas. 4 subcuentas van a... Gracias por el aporte. Estoy leyendo tus mensajes. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 4 tipos de subcuentas hay en la balanza de cuenta corriente. Empezamos, ¿ah? Mira, la primera subcuenta se llama la balanza comercial. Ya, esta es la más importante de todas las subcuentas. Esta es la número 1. Esta es la estrella de las subcuentas, ¿ya? De la balanza de cuenta corriente. En esta balanza, aquí, en este balance, se va a registrar el valor monetario de todas las operaciones referidas al intercambio de bienes, obviamente, entre los residentes de un país, o sea, los que viven en Perú, por ejemplo, y los residentes resto del mundo. Alemania, Japón, China, Estados Unidos, Francia, Italia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí. Entonces, esta es la balanza comercial. Y ahí está, mira. En la balanza comercial se conoce exactamente cuánto fueron las exportaciones, o sea, cuánto se vendió al extranjero, cuántas divisas subieron, ¿ya? Y también sabemos que las exportaciones se dividen en tradicionales, que son productos pues ya muy antiguos, como los mineros, por ejemplo, el algodón, la caña de azúcar, ¿no? ¿Ya? La harina de pescado, el aceite de pescado, el crudo, ¿ya?
Esos son los tradicionales. Y los no tradicionales son aquellos que recién estamos vendiendo, hace 3, 4 décadas, o 5 décadas, ponle ya. Pero a eso ya le hemos dado un mayor valor agregado. Ujú. A ver, un ejemplo que me pongas por el chat de un producto que vendemos con valor agregado. Ujú. A ver, ¿quién me pone por el chat un producto que vendemos con valor agregado? A ver, por ejemplo, ya te pongo un ejemplo, ¿ya? La industria textil, Gamarra. Gamarra. Ese es un ejemplo de exportaciones no tradicionales. Los espárragos. Gracias, Alexander. Los espárragos no son una planta así normal que crece como otras plantas. Necesita de alta tecnología, necesita de selección de semillas, necesita de un tratamiento genético, necesita de un fertilizante especializado, necesita de un riego, no así por canal, sino por goteo, ¿ya? O sea, hay como 7, 8 características para hacer un espárrago. Entonces, ese sí es un producto no tradicional. En cambio, la harina de pescado es un producto tradicional. ¿Por qué? Porque primero tiene bajo valor agregado. Segundo, es recontra antiguo. Es de la década de 1960 promedio, ¿ya? Y desde ahí empezó a extraerse el pescado, se llevó a un horno, se sacó el agua y esa harina se metió en una bolsa y así se vendió al extranjero. ¿Ves? Por eso la harina de pescado es considerado una exportación tradicional, que es muy distinto al chocolate de cacao, ¿no? Chocolate de cacao, por ejemplo, ¿no? O también los mangos, la naranja Wando. La naranja Wando es una naranja que se ha producido en laboratorio. Sí, tan jugosas, con cero pepas, y encima con una cáscara suavecita que la sacas como si fuera mandarina. Y súper dulce, ¿ah? Súper dulce. Ahorita temprano agarré una de esas naranjas y me quedé pues sorprendido porque es muy jugosa, es agradable, ¿no? Sí. Entonces eso tampoco nace naturalmente. Es algo trabajado por especialistas. Por eso se dice de no tradicional. Listo, y así una lista larga, una lista larga. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las exportaciones y aquí están las importaciones. Claro, claro, muy bien, Alexander. Si dice que si la harina de pescado no la vendiéramos así en costal como harina de pescado, ¿no? Y la convertiríamos en comida para animales, sería distinto, pues, ¿sí o no? Ahí ya tendríamos que agregarle una serie de preservantes, ¿no? Colorantes, saborizantes y otros químicos más para que tenga esa potencia, ¿no? De la comida de mascotas, ¿no? Que es un rico cat, ¿no? Un rico can, ¿no? Que cuestan caro esos productos. Una bolsita nomás de 3 kilos, 3 kilos nada más, 50 soles. 50 soles, imagínate. Y la materia prima de ese alimento de 50 soles, lo han comprado acá en Perú, en Chimbote, harina de pescado, baratito. Pero lo han transformado, lo han embolsado y te lo venden a 50 soles en Plaza Vea. Ahí me estafaron. Perdón, ahí compré esa bolsa. Y el gato estaba feliz, se comía todito. Ahora le han cambiado de comida, ya está su plato lleno. Entonces, ese es el secreto. Transformar las materias primas en productos elaborados, dándole un valor agregado y obteniendo las ganancias impresionantes, como lo hacen los colombianos, por ejemplo, ¿no? Los argentinos hacen eso. Los chilenos, ¿cómo hacen? Tienen una industria muy avanzada. Estos vecinos, Brasil, por ejemplo, uy, ahí hay. Bueno, ahí su industria está en ascenso. Aquí todavía estamos en pañales, en pañales. Falta trabajar mucho ese campo, ¿eh? Mira, solamente de la pasta dental, de todas las pastas dentales, ¿no? Hay una nomás que se hace en el Perú.
¿Cómo se llama esa pasta dental que se hace en el Perú? La única. ¿Mm? Sí, a ver. ¿Cómo se llama? Dento. Dento, ¿no? ¿Verde es una pasta dental o es el color de dento? Ya. Sí, es dento, ¿no? Dento. Sí, y si son chiquitos, bebitos, su dentito. ¿Ves? A ver, y mira todos los demás, las demás pastas dentales, mira la cajita para que veas. De Colombia, viene de Argentina, viene de Chile. Igual los detergentes también. Los detergentes, que también es una composición química, que muy bien lo puede ser un ingeniero químico de la uni, ¿no? También, la mayoría viene de fuera. Uno es peruano. ¿Cómo se llama ese uno? Con la letra S. A ver, ¿quién lo escribe? Sapolio. Sapolio. Sí, Sapolio. Creo que Patito también, ¿no? Patito también me parece que es peruano, pero es muy pequeño esa empresa, ¿no? En cambio, Sapolio, ¿no? Sapolio sí, es de respeto, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos las importaciones, aquí compramos cantidad de bienes y eso genera una salida de divisas, ¿sí? Ujú. ¿Qué compramos? Bienes de consumo, insumos y bienes de capital. Esa es ahí se va todo nuestro dinero, ¿no? Y encima te lo venden caro, ¿ah? No vayas a pensar que están vendiendo barato. A los chinos es diferente, pero los chinos sí son productos baratos. Ujú. Pero eso ya deberíamos producir acá en el Perú, hace tiempo, ¿ya? La otra subcuenta se llama la balanza de servicios. Aquí se consideran los valores monetarios, siempre en moneda nacional. ¿Mm? ¿De qué, profesor? Transporte. Todo lo que es transporte en el Perú, ¿no? Pasajes aéreos, terrestres, marítimos, eh, carga, ¿no? Turismo, todo lo que es transporte, ahí, ¿no? Los fletes, servicio de transporte internacional de mercancías, ¿no? Todo lo que es transporte te va a cobrar fletes, o sea, la entrada y salida del puerto, aeropuerto, del terrapuerto, ahí sí me vas a tener que pagar algo porque estás llevando riqueza en el container, ¿no? Ahí en ese tráiler. Los pasajes de todos aquellos que viajamos, ¿no? Ya sea dentro del país o fuera del país, todito se contabiliza, ¿no? Sí, sobre todo el transporte internacional. Ujú. Sí, cuando van peruanos, llegan extranjeros, todo es un intercambio, ¿no? De pasajeros. Y otros como los servicios en puertos, aeropuertos, ujú, operaciones de carga, ¿no? O sea, cuando bajan el container del buque hacia el puerto, ahí hay un cobro. Ese cobro se registra, ¿no? Ujú. El almacenamiento. Pues vas a dejar unos 20 containers en el puerto, pero el puerto no hay sitio, entonces tienen que sacarlo hacia un almacén y ahí pagar el almacén, ¿no? El embalaje, es decir, preparar la mercancía en las mejores condiciones, y eso no lo puede hacer un empresario, tiene que mandarlo a hacer a especialistas que tienen ahí. Imagínate que vas a llevar carne ya. Vamos a exportar carne de alpaca, una de las mejores del mundo. A ver, ¿en qué container vamos a vender esa carne al extranjero? ¿Un container normal o un container, eh, ¿cómo se llama ese container que tiene tiene un motor, tiene ahí toda una instalación? Es como una refrigeradora gigante, ¿sí? Entonces, eso es un costo. Y ese costo se registra en la balanza de servicios. En la balanza de servicios. Mira, los viajes, ¿no? O sea, todo el traslado de bienes y servicios que los pasajeros adquieren, todo eso se está registrando. Ujú. Las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, todos los mensajes que envías, ¿no? Las llamadas, las comunicaciones de todo tipo, ¿no? Postales, mensajerías, etcétera, etcétera, todito se registra y todo tiene un costo. Los seguros. Los seguros es cuando una empresa brinda un servicio
hacia los que llevan mercancías de un lugar a otro, porque en ese traslado la mercancía se puede quemar, se puede hundir, se puede destruir, entonces el seguro tiene para recuperar todo eso, recuperar. Los servicios financieros, ahí van, por ejemplo, las regalías y derechos de licencia, también los patentes, las patentes, los derechos de autor, marca registrada, procesos industriales, concesiones y manuscritos o películas. Sí, las películas también pagan para pasar de un país a otro país. Y el Perú en los últimos años ha producido buenas películas, ¿no? Hasta algunas están nominadas pues a diferentes premios. Ahora último han premiado a una actriz peruana como una de las mejores actrices en la historia nacional. ¿Cómo se llama ella? Está pasando por momentos muy difíciles en su vida familiar, creo que hay un divorcio, etcétera, etcétera. Ella es la famosa, la que le puso las cosas claras al cardenal Luis Cipriano. Le dijo, claro, Magali Solier, gracias Fabricio, Magali Solier le dijo las cosas claras a Cipriani, que él no podía meterse en la vida de las mujeres debían decidir, ellas debían decidir en su cuerpo, en su control de natalidad, en sus medidas que toman ellas, porque los derechos humanos, sobre todo de la procreación, le corresponden a la mujer, que es la que va a dar a luz. Claro, gracias por recordar una película antigua, es La teta asustada, con la cual ganó un oso, así como es un Oscar en Estados Unidos, en Europa se llama el oso, si no me equivoco. Ahora último, Magali Solier ha protagonizado a Micaela Bastidas. Micaela Bastidas en las últimas versiones, ¿no? Sí. La mayoría de los papeles que ella hace tienen éxito, es cantante también, canta. Ahí en YouTube vas a encontrar bastante de sus videos de ella, donde canta y su profesión que es en la actuación, ¿no? Sí, ella es actriz, como todos sabemos, ¿no? Ahora, los servicios del gobierno, por ejemplo, de carácter oficial, todo lo que hace el gobierno, transacciones en las embajadas, consulados, unidades militares y de defensa, realizados con residentes del país en los que están situados. Por ejemplo, un embajador llega por ejemplo, ahorita han nombrado a un peruano como embajador en Venezuela. Y como no hemos tenido embajada mucho tiempo en Venezuela, ahora tiene que alquilar un nuevo local, comprar equipos, ¿no? Comprar equipos, comprar escritorios, o sea, ambientar todo la embajada. Y eso es un costo. Ya, eso. Y también todos los servicios que le va a brindar el país, en este caso Venezuela, ¿no? La internet, todos esos servicios son costos. Y eso lo establece aquí, servicio del gobierno. Y este es uno de los más importantes. Esa sería la tercera subcuenta. Sería la renta de factores. Aquí se consideran los servicios financieros. Es todo aquello que reciben los factores productivos. Por ejemplo, si uno es, por ejemplo, mira, las máquinas. Las máquinas, al ser usadas, ¿no? Ellas van a recibir por pago, ¿no? Lo que son los intereses. Los intereses. Y todo eso se mueve en el sistema financiero, ¿no? Sí, también los intereses por la deuda. Las remesas de las utilidades, o sea, los pagos que hacen los residentes hacia el extranjero y viceversa. Las ganancias por las inversiones, Entonces aquí se registra las rentas del trabajo y las rentas de la inversión. O sea, si un peruano, acá o en el extranjero, ¿no? Ha recibido tanta cantidad de dinero, todo oficial legal, todo, entonces eso pasa
¿no? Dentro de este factor que es la renta, dentro de este subcuenta que es la renta de factores. Renta de factores. La renta del trabajo, que son las que nos pagan si es que trabajamos en el extranjero, ¿no? ¿Sí? Y también a los que pagan aquí, a los extranjeros que trabajan en el Perú. Ya sabes que aquí al peruano le pagan una miseria, 930, al extranjero le pagan menos le pagan. Cuando el salario en un trabajo estaba a 1.500, al extranjero le pagaban 800. 800 le pagaban. Igual varones o mujeres. Claro, evidentemente todos saben de que, a ver, ¿a quién le pagan menos? ¿Al varón o a la mujer? ¿A cuál de los dos? O los Mujer. dos. Claro, A la ese es mujer. así, Mujer. así es, jovencitos. Aunque suene duro, en nuestro país hacen una discriminación así. Los empleadores siempre le han pagado menos a la mujer. Y eso que ella va a realizar igual el trabajo que el varón, ¿ah? No pienses que ella va a trabajar menos. No. Sí, claro, es el machismo fuerte en el Perú. A ver, si hay que despedir en una fábrica, en una empresa, el empresario, el jefe de personal, ¿a quién mira primero? A Las los varones. mujeres. A las mujeres. Mujeres. A las Mujeres. mujeres. Así es, señorita, así es. Es que bien que una mujercita, una señorita esté respondiendo estas preguntas porque sí, estamos en la sintonía, ¿no? De entender estos problemas femeninos en el Perú. Sí, las mujeres son las principales en ser despedidas. Ni se le ocurra a una mujer adulta, casada, quedar embarazada. Porque ni bien queda embarazada, a ver, ¿qué le hacen? A, el empresario la premia. B, le reconoce todos sus derechos de maternidad y salarios, ¿no? Paga. O C, la despiden. Claro, ¿ves? Todos estamos, aquí hay mucho realismo en la clase, en el salón. Muy bien, señoritas, jóvenes, sí. La mayoría de veces, es que mira, ¿sabe por qué es la mayoría? Porque casi el 70% de peruanos y peruanas trabajan en la informalidad. Y como no hay leyes, no hay contratos, no hay nada, simplemente contratan de palabra y te despiden de palabra. Y no pasa nada. En cambio, si una mujer entra a un sistema formal, con todo lo que es la planilla, los derechos laborales, a ver, que la voten de ahí, a ver, no pueden. No pueden despedir a una mujer que ya está en el sistema laboral con todos los derechos ya ganados, porque ahí ella puede defenderse, como ha habido muchos casos en el Perú. Pero la mayoría de mujeres no está en esa condición. La mayoría de mujeres está en un sistema informal. Por eso la pueden despedir en cualquier momento. Bien, entonces la renta de trabajo es eso. Registrar los salarios, sueldos que recibe el personal, ¿no? Ya sea de las embajadas o ya sea de los extranjeros. La renta de inversión. Esta renta de inversión se refieren a que se va a registrar aquí todos los ingresos derivados de los movimientos de capital. Por ejemplo, si has llevado, por ejemplo, un empresario chileno ha traído acá al Perú 1.000 millones de dólares, y en un año, ¿qué ha pasado? Oye, se ha triplicado esa cantidad. ¿Qué? ¿Se ha triplicado? Sí, se ha triplicado. ¿No ves que estos son dueños de Luz del Sur o del Norte, aunque ahora ya lo han vendido, ¿no? Pero rapidito han recuperado su capital. Y esa cantidad, eso pasa a contabilizar en esta subcuenta, así es, ¿ya? Y esta sería la última, las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes, aquí se registran los ingresos y salidas procedentes de transferencias unilaterales. Cuando dice transferencias, para ganar tiempo, chicos, se refiere a las donaciones. Cuando dice unilaterales, es que esa donación va de un país, de una empresa privada, hacia un fin determinado, ¿no? Por ejemplo, Alemania ha hecho una donación de 2 millones de dólares al Perú para construir el Museo de la Memoria.
el cual recomiendo 100%. Museo de la Memoria. ¿Ya? Sí, eso lo recomiendo. Es una donación, es una transferencia corriente. La donación alemana ahí se contabiliza. O también las transferencias unilaterales, que son las remesas que envían los extranjeros en el Perú. Las remesas, lo que manda a los inmigrantes hacia sus países de orígenes. Por ejemplo, este joven venezolano va a enviar una cantidad de dinero a su familia que está en Venezuela. Y de Venezuela también envían al Perú, porque allá en Venezuela hay 150.000 peruanos, por si acaso. Profe, ¿por qué no se vienen si ya Venezuela está en el apocalipsis? Porque es mentira. Allá en Venezuela ellos están trabajando, tienen su casa, tienen sus negocios y están sobresaliendo, ¿no? Están sobresaliendo, pese a todo un bloqueo que le hacen a Venezuela. 150.000 peruanos están allá. Estas son las remesas de peruanos en el exterior, en $1.000.000, mira. El 2007 fue de 3.035 millones de dólares, la remesa de los peruanos. Ahora, la suma de todas las balanzas que hemos explicado se llama la balanza de cuenta corriente. Por ejemplo, profe, la balanza comercial. Perdón. Ya, gracias. La renta de factores, ¿no? Las transferencias. Todo esto sumado da la balanza de cuenta corriente. No te olvides, ¿eh? Eso es clave, clave, clave. La segunda gran cuenta es la cuenta financiera. ¿Qué pasa con la cuenta financiera? ¿No? Ahí se va a registrar el ingreso y salida de las divisas producto de las inversiones. ¿Ves? Mira, aquí se registra el ingreso y salida de las divisas destinadas a inversiones productivas o especulativas. A ver, ¿quién me dice una inversión productiva en el Perú? A ver, un ejemplo de inversión productiva en el Perú de los extranjeros acá. ¿En qué invierten ellos? En la minería, pero ahí están los Estados Unidos invirtiendo acá en Toquepala, en Tacna. Los chinos están acá en Ica. Los chinos están en Ica. Ya, gracias, gracias. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? En la pesca, bro. ¿Sí? En la agroexportación, ahí están bastantes extranjeros, en la agroexportación norteño-peruana, ¿no? Sí. Ajá, en la agricultura, agroexportación. Muy bien, gracias. Entonces, ahí, entonces, todo ese movimiento financiero se registra en la cuenta financiera. La cuenta financiera. ¿Ya? Sí. La otra cuenta es del sector privado. El sector privado, ahí se contabiliza lo que hacen los particulares, ¿no? Cada persona, cada empresa, en qué invierte, cuánto invierte, ¿no? Cómo le ha ido, todo eso, todos esos detalles se registran en esta subcuenta, ¿sí? En la bolsa de valores, ¿no? En la compra de bonos, ¿bien? Y la otra es el sector público. El sector público es el Estado. El Estado es el que va a hacer las inversiones. Desgraciadamente, en los últimos años, el Estado ha disminuido estas inversiones. Motivos, el manejo político, ¿no? Quienes están en el gobierno, quienes están en el Estado, son personas que no están a favor de que el Estado invierta en nada. Ahí están los desembolsos, ¿no? Cuando el Estado, en algo sí quieren que gaste el Estado. Ellos se niegan a que gasten en educación, no, que no alcanza la plata. En salud, no alcanza la plata. En deporte, no hay. En seguridad, tampoco hay. Para deuda externa, sí hay. Ahí sí hay. Ahí sí, ya, dale todo lo que necesita. Paga, todo, paga. Mira cómo es su razonamiento, ¿no? Para cuestiones de la sociedad, de la población en general, ahí son así. Como dice popularmente la gente, son angurrientos. Dicen, no gastes ahí, no alcanza la plata. Pero cuando dicen para cumplir con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con el Club de París, ahí son de mano suelta. Ahí ya pagan nomás lo que sea, necesitamos cumplir con ellos. Y es que son formados así, en las universidades, desde el colegio lo forman, ¿eh?
Desde el colegio nos forman con esa actitud de cumplir con los extranjeros sin importar lo que pase pues con los peruanos, ¿ya? Y eso va a ser registrado en el sector público en amortización, ¿no? Que son los pagos de la deuda. Los capitales de corto plazo, mira, estos capitales son aquellos que van a llegar al país, ¿no? Algunos le llaman capitales golondrinos, que llegan y se van, así es, ¿ya? Sí. Esto es excepcional. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí va a llegar algún dinero, se va a pedir algún dinero del extranjero. Es algo muy, muy extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y acá también está el flujo de reservas netas del BCR. Uh-huh. Aquí, ¿qué se hace aquí? Aquí se recoge todas los pagos que se han realizado en transacciones internacionales, como el comercio de bienes y servicios y movimiento de capital. Todo lo que hace el Estado a través del BCR, aquí se registra. Uh-huh. Mira. Y finalmente, la variación del saldo de las RIN, que son las reservas internacionales. Aquí también se registra. Por eso, el Fondo Monetario pone mucho énfasis en este punto, porque esto es garantía de que el Perú pueda cumplir con todos los extranjeros. Porque este RIN es intocable para comida de los niños, es intocable para educación de los jóvenes o adolescentes. Este RIN es intocable para pagar a los policías o contratar más seguridad para los distritos más peligrosos del Perú. Es intocable para financiar el deporte de la niñez peruana. Porque este RIN o reservas internacionales va para pagar a los extranjeros, ya sea préstamos, ya sea cualquier actividad económica que tenga algún problema y el peruano no pueda pagar, no va a perjudicar pues, al japonés, al inglés o al francés. El Estado sale, ¿cuánto le debe? 500 millones. Ya, acá está, tomen los 500 millones. Y todo solucionado. Por eso el Perú en los últimos años se ha ganado esa fama pues, de país estable, país donde vale la pena invertir, porque ahí no pierde, siempre el Estado te va a apoyar. Si el privado te falla, el Estado te apoya. Ahí están las reservas internacionales netas. Y eso es importante conocer con detalle, con detalle. Uh-huh. ¿Ya? Y último ya es el efecto de del papel del oro dentro de las reservas internacionales. Tú sabes que una cantidad fuerte del RIN está en oro y está en la bóveda del Banco Central de Reserva. Entonces, esa cantidad tiene que conocerse, ¿no? Tiene que saberse cuánto es, ¿no? Cuántos kilos están, cuánto está valorizado en monedas nacionales. ¿Bien? Y los resultados de la balanza de pagos son tres resultados. Uno es que la balanza de pagos experimente un superávit. ¿Y qué es el superávit? Es cuando los créditos son más grandes que los débitos. Y eso tiene un resultado favorable para las reservas internacionales, porque estas se incrementan inmediatamente. Todo ese exceso de ingresos pasa a la RIN. Y ya sabes para qué sirve la RIN, pues, ¿no? Ya sabes que la RIN va a servir para cumplir con los extranjeros. El segundo resultado es el déficit en la balanza de pagos. Aquí los créditos son menores a los débitos, o sea que hay más gastos, hay más pagos que ingresos. Por lo tanto, las RIN se reducen. Y eso no le gusta a los extranjeros porque el Perú pierde capacidad de pago. Como esos fondos que tiene el BCR van disminuyendo, entonces los extranjeros ya empiezan a evaluar, ¿no?, los préstamos. Y empiezan a decir, no, creo que no se va a prestar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sus RIN han disminuido. Y si hubiese algún problema, esas RIN no van a poder utilizarse porque va a haber poquito. ¿Ya ves? Entonces, para ellos esta información es de primera mano. ¿Eh? Ni siquiera nosotros, la mayoría de pobladores saben cuánto es la RIN, cuántos son las reservas internacionales netas. Pero en los Estados Unidos, los especialistas, ellos saben a detalle.
más que nosotros. A ver, un dato para que ustedes evalúen. Estos extranjeros llegan al Perú y en el BCR le abren las puertas, le dan el informe total de lo que están las finanzas. Llega al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, sí que no ha cambiado porque ahora supuestamente está en un gobierno popular, ¿no? Supuestamente. Y tienen su oficina en el Ministerio de Economía los extranjeros. Pero ya, gracias. Entonces, este sería otro problema, ¿no? El desequilibrio, el déficit. Ahora, el equilibrio de la balanza de pagos es lo ideal, ¿no? Donde los créditos son iguales a los débitos y las RIN no se incrementan ni disminuyen, ¿ya? Ese sería el resultado de la balanza de pagos, ¿ya? Para ver ya la última parte. Aquí está el esquema que van a tener que trabajarlo en sus cuadernos. Ya, este es un resumen ya para que ustedes lo elaboren así de manera sintética, algo breve nomás, una hoja A4, ahí lo plasman, ¿no? Así como está. En la tijera le meten colores, ya lo hacen más bonito, qué sé yo. Bien, entonces vamos a ver en este momento, a ver, allá, sí. A ver, un par de preguntas, ¿ya? A ver, a ver, Ramos Mosquera. Ramos, una preguntita. Dígame, ¿quién elabora el manual de la balanza de pagos para que se aplique en el Perú? ¿Te acuerdas? ¿Sí? A ver, mientras Ramos está reflexionando, vamos con, a ver, Aguilar, Espejo. Vamos, Aguilar. A ver. ¿Te acuerdas, Aguilar? Ya hay una respuesta. ¿Quién elabora el manual de la balanza de pagos que el Perú asume para elaborar pues sus informes? A ver, Camila, ¿cómo se llama ese organismo? Profesor, el BCR. Ya, hay una respuesta. Muy bien la respuesta. A ver, otra respuesta. A ver. Sí. Por favor, todos apuntar ese tema que va a ser pregunta fija en cualquier examen. Es el Fondo Monetario Internacional. Apunten, por favor, chicos, apunten. El Fondo Monetario Internacional elabora el manual que en el Perú lo asume el BCR. En el Perú lo asume el BCR y lo aplica así al pie de la letra, con puntos y comas, por si acaso. Y pobrecito que se salgan pues de una de esas lineamientos, recomendaciones, uy, se molestan, llaman la atención, hasta pueden despedir a algunos funcionarios. Bien, ahora sí, vamos a, activen por favor actualicen su intranet todos, actualizamos nuestra intranet, actualizamos la plataforma, mío se ha desconectado ya, tengo que entrar de nuevo, ya, estoy entrando, y ahora me voy a donde dice exámenes online, y ahí voy a ver, ¿ya? A ver, ¿me confirman si abre o no abre el temático? A ver, ¿me confirman? ¿Se puede o no se puede? Gracias, Camila. Gracias por tu respuesta. Sí se puede, profesor. Gracias, Alexis. Gracias, Michelle.